endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada, internista de la de Antioquia, y ante todo un amigo, un servidor, un apasionado por el tema de la tiroides, un médico de corazón y pues que trabaja en la asociación, es miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinos, trabajo en el San Vicente Fundación en Medellín y docente de la Universidad de Antioquia. Cecilia es una mujer de 56 años, ella consulta por fatiga, frío, estreñimiento, mala memoria, piel seca, bocio grado 1 y le sale una TSH en 38. Pesa 65 kilos. ¿Hay duda acerca del diagnóstico? Creo que no. Tiene un hipotiroidismo primario, tiene una TSH francamente elevada y coinciden con los síntomas que tiene, más la presencia de una tiroides aumentada de tamaño. El reto aquí es saber cuál es la forma de titular o de iniciar el tratamiento con levotiroxina. Solo para recordar, la definición de hipotiroidismo subclínico es aquel que tiene TSH elevado con T4 en rango normal y clínico TSH elevada con T4 bajita. En este caso, tiene una TSH francamente elevada. Usualmente las TSH cuando están en rangos bien altos, generalmente más de 16, 18, lo más probable es que ya estén cursando también con T4 límites inferiores normales. La pregunta es, en el libro a uno le dicen que empiezo levotiroxina con la dosis tradicional de 1,6 microgramos kilogramo por día. Esto es válido para dos situaciones especiales. Uno, el paciente que tuvo una tiroidectomía total, o dos, el paciente que desarrolló un hipotiroidismo post-yodo radioactivo. Este trabajo que realizamos en el año 2014 nos mostró que los requerimientos de levotiroxina son diferenciales dependiendo de la etiología del hipotiroidismo. Y no es lo mismo tener un paciente con una TSH en 10 que tenerla en 20 o más. Es decir, entre más alto esté el valor de TSH, es más probable que requiera una dosis más plena. Esta dosis de 1,6 microgramos kilogramo por día es para el paciente que tiene ausencia de función tiroidea residual, tiroidectomía total o hipotiroidismo post-yodo radioactivo. Miren que el resto de escenarios sobre la columna de la derecha estarán alrededor de 1, 1, 2 microgramos, pero yo esto se lo podría resumir de una forma mucho más simplificada y decir formas tempranas, formas subclínicas. Arrancamos con 0,6 a 0,9 microgramos kilogramo por día de levotiroxina, teniendo TSH por debajo de 10. En formas clínicas, pacientes que tengan TSH entre 10 y 20, alrededor de 1 a 1,3 microgramo kilogramo por día. Si está por encima de 20, de 1,3 a 1,6 microgramo kilogramo por día. En el embarazo, fíjense ustedes que por los estrógenos aumentan los requerimientos porque aumentan las fracciones totales, disminuyen las fracciones libres y entonces son dosis que están alrededor de 1,2 a 1,4 microgramo kilogramo por día. Si el paciente es de alto riesgo y fue operado de un cáncer de tiroides y requiere una TSH de 0,1, posiblemente los requerimientos puedan estar alrededor de 1,7, 1,8 en la gran mayoría de los escenarios. Ahora usted me va a decir, yo en la consulta no tengo tiempo de sacar una calculadora, dígame algo todavía más sencillo. Y la respuesta es facilísima. Tiene menos de 10 de TSH, entre 5 y 10 y tiene una indicación de tratamiento en una forma subclínica. Empieza entre 25 y 50 microgramos por día. Tiene entre 10 y 20 de TSH, arránquele de 50 a 75 microgramos por día. Si tiene una TSH más arriba de 20, de 75 a 100 microgramos. ¿Qué es lo importante? Arrancar y hacer un control más o menos en unas 8 semanas, 12 semanas inclusive, y titular la dosis. Fíjense ustedes que aquí yo les acabo de decir 8 o 12 semanas, es porque yo estoy calculando de una vez la dosis que esperaría necesite mi paciente y la gran mayoría de las veces esto funciona bastante bien. Si yo arrancara de una dosis muy pequeña y fuera titulando cada 6 semanas, pues me demoraría en el proceso, pero también tengan en mente que esto dependerá sobre todo si el paciente es un adulto mayor y tiene comorbilidad cardiovascular. Usted me va a preguntar entonces, profe, pero a ver, usted está diciendo que 50 a 75 en el que tiene de 10 a 20 de TSH, ¿de qué depende escoger el límite inferior o superior? La respuesta es sencillísima. Si está más cerquita del 10, vaya por 50 microgramos. Si está más cerquita del 20, vaya por 75 microgramos.
Si es un paciente joven sin comorbilidad cardiovascular, vaya más por la dosis plena. Si es un paciente adulto mayor con algún riesgo cardiovascular, vaya por la dosis más baja y váyale titular. Recuerden mencionar que este medicamento se va a tomar en ayunas, con agua, un vaso completo, ojalá alrededor de 200 mililitros. Se da una sola vez al día y de hecho la levotiroxina una vez que entra al cuerpo se queda como 7 días trabajando. ¿Cuánto es el tiempo mínimo entre la pastilla y el desayuno? Alrededor de 30 a 60 minutos. Hay absorbedores rápidos de levotiroxina y otros más lentos. Como uno no sabe qué paciente tiene al frente, uno sugiere que sea una hora entre la pastilla y el desayuno. Tengan en mente advertir que el café es uno de los que más pelea en la absorción de la levotiroxina. Entonces puede que la gente tenga en mente desayunar como algo de sólidos, pero el café hay que advertirle que se va a tardar por lo menos 45 minutos, 60 minutos para tomárselo. Igualmente con las fibras, las semillas de linaza, de chía, la avena en hojuelita. Recuerden que las fibras pueden pelear con la absorción de la levotiroxina e inclusive se recomienda consumirlas 3 horas después de haber tomado la levotiroxina. Entonces, en ayunas, con bastante agua, al menos 30 minutos, idealmente 60 minutos, misma marca todo el tiempo, evitar, porque son medicamentos de margen terapéutico estrecho, sacar del empaque directo a la boca, evitar uso de pastilleros o dejar tabletas por fuera, porque podría también alterar la composición de la misma y la efectividad. En nuestro medio tenemos 11 presentaciones, realmente ya son 12, porque incluimos una de 62. Hay 25, 50, 62, 75, 88. 100, 112, 125, 137, 150, 175 y 200. Y podríamos decir que todas en teoría están incluidas dentro del plan básico de salud. Sin embargo, en muchos de nuestros lugares sabemos que la realidad es que hay de 50, 75 y 100 microgramos, pero con seguridad nos vamos a acercar a la dosis total semanal con estas presentaciones lo más probable. A mí me gustan las presentaciones intermedias en algunos casos de ajustes finos o sobre todo de pacientes en donde yo no lo he podido controlar en forma tradicional con las dosis típicas, porque con esto también garantizo que mi paciente vaya a recibir unas X presentaciones que son un poquito más exclusivas y que tengan la capacidad de mantenerse mucho más fijas en el tiempo. Recuerden que hacer frijoles en su casa o en la mía, aunque sean frijoles, no van a saber igual. En cada lugar tendrán una forma de prepararlos y la materia prima, que es la levotiroxina, no necesariamente asegura el resultado. O sea, las levotiroxinas entre sí, aunque digan 50 microgramos, no necesariamente siempre funcionan de la misma manera y no es tan fácil de tener esa certeza para nuestro medio. Cuando decimos titular la dosis, me refiero a hacer el primer control de la TSH 8 o 12 semanas después. Yo miro cómo está la TSH, si esa persiste elevada, siga la flecha. TSH alta, suba la dosis. Mire qué fácil. Si TSH está alta, suba la dosis. Acuérdese que la TSH alta indica que tiene hipotiroidismo. Por tanto, el incremento debe hacerse entre un 15 a un 20% de la dosis. No es casualidad que las presentaciones que yo les mencioné están precisamente diseñadas más o menos con un 15% de diferencia entre cada una de ellas. Miren, 75, brinca 88, 88 a 100, 100 a 112. Es porque si ese paciente está con una presentación de 88 microgramos, no se ha cuadrado todavía, yo le voy a subir a 100. Está en 100, tiene la TSH todavía elevada, le subo a 112. Entonces, miren que esa es, digamos, la ciencia que hay detrás de estos ajustes. Vean, una paciente tiene 6,2 de TSH, está tomando 75. El cálculo debería ser de la dosis semanal y ese incremento se hace en un 15 a 20%. Entonces, como les decía ahorita, si usted tiene la presentación de 75, 7 por días de 75 da como 525 microgramos. Si yo le tuviera que subir ese 15%, podría ser 88 todos los días, pero si usted me dice, profe, es que en el lugar donde yo estoy no hay sino de 50, 75 y 100, pues entonces súbale ese 15% que equivale a una dosis de la semana, o sea, 75 microgramos, tomaba 7 tabletas, yo le puedo dar 8 tabletas. Pero usted me va a decir, pero es que 525 más 75 equivale a 600.
Podría entonces darle 600 microgramos en tabletas de 100 microgramos de lunes a sábado, claro, porque es la dosis de la semana. Tengo muchas de 75 que tengo compradas. Tómese dos el lunes y tómese una de martes a domingo y le van a dar los 600 microgramos en la semana. No, yo quiero presentar exacto, de 75 lo puedo pasar a 88. Listo, le va a dar cerca de 616 microgramos a la semana. O sea, en conclusión, fíjense que se debe tener en mente es la dosis semanal. Si la TSH persiste elevada, aumento en un 15% la dosis y esto me va a permitir establecer cuál es la dosis correcta para mi paciente. Lina tiene 41 años, pesa 65 kilos, le hicieron una tiroidectomía total por cáncer papilar de tiroides de 1,5 cm a los 32 años. Tiene como antecedente importante artritis reumatoidea, logró un embarazo espontáneo a los 33 y toma 150 microgramos de levotiroxina. La TSH está en 0,79, pero un mes después está en 9. Ella dice que se toma muy bien las pastillas. Ojo con esto, entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que de pronto omitió alguna tableta, que redujo el tiempo entre la toma de la pastilla y el desayuno, que se tomó el cafecito, que se tomó las semillas, que se tomó la papaya, la linaza, la naranja, la fibra, que de pronto cambió la marca, que tal vez no se la tomó con suficiente tiempo, que de pronto dejó las tabletas en un lugar muy cálido, temperaturas por encima de 30 grados, existe la posibilidad que pierda, digamos, como su componente activo y entonces ya no se aprovechen completamente. Recuerda que una tableta de 100 microgramos debería traer un margen terapéutico de un 95%. Es decir, podría estar alrededor de 95 a 105 microgramos cada tableta. Ojo con esto. A veces nuestros pacientes, digamos, de esos 100 microgramos deberían estar absorbiendo entre un 60 a 80%, pero el tomarlo concomitante con los alimentos reduce hasta un 60% o menos la absorción total de la levotiroxina. Debemos ser un poquito enfáticos en que las metas de TSH en paciente con cáncer de tiroides de alto riesgo están alrededor de 0,1, de riesgo intermedio entre 0,1 a 0,5 la TSH, que en los pacientes adultos mayores podría ir hasta 5 o 6, dependiendo de si es una persona de 70 o 80 años. Si es en el embarazo, normalmente uno espera que esté por debajo de 4 en primer trimestre, 3,5 en segundo y tercer trimestre. Ya lo había mencionado yo, el café, la fibra, el tiempo, el agua. Voy a mencionar un par de cosas adicionales, algunos medicamentos, especialmente recuerden el calcio, el sulfato ferroso, la colestiramina, que son medicamentos que pelean directamente en competencia con la levotiroxina y van a disminuir su absorción. Ojo con los pacientes del bypass gástrico, digamos, podrían tener disminución en la superficie de absorción. Sin embargo, cuando han bajado 30, 35 kilos, también es menos la masa final donde hay que distribuir la levotiroxina y ese paciente podría tener un menor requerimiento, aunque realmente el cálculo de la dosis de levotiroxina se basa más que en el peso del paciente, en la masa magra de él mismo. Digamos, paradójico, aunque parecería tener menos superficie de absorción, es posible que necesite menos dosis, es porque ha tenido una reducción importante, no solo en masa grasa, sino también en masa magra el paciente. Recuerden que las leyes de, digamos, de oro del consumo de la levotiroxina es tomarla en ayunas, el vaso completo con agua, mínimo 30 a 60 minutos para desayunar, usar siempre la misma marca, la dosis completa en el mismo día, del empaque directo a la boca, evitando el uso de pastilleros, evitar la fibra, la avena en hojuela, la linaza, la semilla de chía, los suplementos de calcio, de hierro siguientes 3 a 4 horas después de la levotiroxina. Si el paciente se le olvidó tomar la pastilla, también se la puede tomar el mismo día, 2 horas después de desayunar, 1 hora antes de almorzar, 1 hora antes de cenar, 3 horas después de la cena, por la noche. O sea, fíjense que hay que darle opciones al paciente, lo importante es que pueda tener adherencia y realmente se la esté tomando. Si va a empezar a planificar o va a utilizar ciclos con antiácidos por más de 4 a 6 semanas, lo más probable es que va a requerir incrementos en la dosis. Si la TSH está generalmente por debajo de 2, 2,5, es poco probable que yo necesite hacer un incremento inmediato. Si está por encima de 2,5, 3, es muy probable que tenga que hacerlo y es un paciente a quien yo debería estar haciendo una TSH alrededor de unas 6 semanas, máximo 8, para evaluar qué pasa con la TSH y hacer los ajustes correspondientes. Si
planea hacer grandes cambios en el peso, ya les mencioné que también la masa magra importaba y que si tiene reducciones importantes de la misma, puede que incluso yo necesite hacer algún ajuste. Apenas sepa que está en embarazo, aumentar una o dos tabletas y ojo con la menopausia, cuando cambian los niveles estrogénicos, es probable que el paciente que ya venía en suplencia con levotiroxina reduzca un poquitico los requerimientos de la misma. Usted me acaba de decir, profe, que es que la tomen ayunas, que el paso con agua, pero hay gente que no la tolera por la mañana o simplemente no quiere esperar o no puede esperar ese tiempo entre la pastilla y el desayuno. Hay una opción muy buena y es darla en las horas de la noche. Diferentes trabajos han demostrado que si yo la doy 2 horas poscena, 3 horas poscena, podría tener iguales resultados que si la estoy dando predesayuno o inclusive prealmuerzo. No hay diferencias en términos del control de TSH, entonces dele otra alternativa útil a los pacientes. David tiene 41 años, pesa 70 kilos, consultó por fatiga, la mamá tiene hipotiroidismo, tiene una tiroides fácilmente palpable, una bocio grado 1, TSH inicial de 24, no la creen, le repiten, vuelve y le sale alta, salen 19, tiene unos anti-TPO francamente positivos, confirmando una etiología autoinmune. Toma 75 microgramos, el paciente la paró por 3 semanas y ya la TSH está en 13. O con un detalle, la TSH es una hormona que puede cambiar tan rápido, sobre todo en neonatos, como una caída del 50% en el valor con solo 3 días de tratamiento de levotiroxina. La TSH decimos que la hacemos en un control 6, 8, 12 semanas después de haber iniciado, pero la TSH puede cambiar relativamente más rápido. Lo que pasa es que no justifica hacer una TSH muy temprano cuando inicio el tratamiento, porque si apenas va bajando y me apuro y hago más dosis, ajusto más dosis, correría el riesgo entonces de llevarlo después a una tirotoxicosis. En nuestro trabajo que les mencioné de la etiología del hipotiroidismo, lo que quiero destacar acá es esta gráfica. Los pacientes que tenían TSH por debajo de 10, pero que tenían menos de 2 años de evolución, necesitaban dosis pequeñas, 0,6 microgramos kilo día. Pero si ya llevaban 2 a 5 años, necesitaban 1,1. Si ya tenía más de 5 años, iban en 1,7. Es como si usted tuviera un apagado transitorio, como cuando usted tiene un controlador de luz de una habitación, simplemente va bajando la intensidad de la luz. Eso mismo pasa con la producción de la hormona tiroidea. No es culpa de los pacientes, simplemente esos anticuerpos antitiroideos van haciendo que se apague la maquinaria y el paciente va a requerir incrementos de la levotiroxina en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, también hay un orden cronológico, digamos, por lo menos en valores de TSH y necesidad en el incremento de los requerimientos. Ya lo habíamos mencionado al comienzo, no es lo mismo arrancar a alguien que tiene 10 de TSH, arranco de 25 a 50, al que tiene 20 de TSH, en donde puedo arrancar al menos 75 microgramos por día. Alejandra tiene 30 años, tiene un antecedente de disautonomía, fatiga, está irritable, tiene caída del cabello, está perdiendo peso, se le hinchan los labios, tiene una TSH inicial de 8 con una T4 libre normal. Le dieron levotiroxina y tenía una TSH en 4,3, pero no se siente bien. Tenía unos anti-TPO positivos. Usted me va a decir, profe, pero es que, ojo, esta paciente tiene un hipotiroidismo subclínico. ¿Usted por qué la va a tratar? Bueno, porque recuerden que hay pacientes que tienen formas subclínicas, sobre todo que la TSH de 1, digamos, el valor normal es la edad dividido 10. Es para una mujer de 30 años, yo esperaría que estuviera de 3 para abajo. Tener 8 y sobre todo en forma persistente y sobre todo si hay anticuerpos positivos o si hay bocio, me dice, vale la pena darle tratamiento. Ahora, 4,3, pero no se siente bien. Le han hecho varios ajustes, están TSH entre 0,5 y 2. Y miren lo interesante, es que hay un concepto y es que la TSH se mueve como si fuera una huella digital. Cada quien tiene su propia huella digital. Es decir, hay pacientes que tienen TSH que están entre 0,5 y 1 y se sienten supremamente bien y estando en 3 no se sienten bien, aunque eso diga el rango de referencia. Ojo, una cosa es el rango poblacional y otra es el rango individual, huella digital. Recuerden este concepto. Ahora, no somos tan estrictos en pacientes adultos mayores, puesto que ellos podrían requerir unos valores mucho más laxos. Si se sienten bien, se sienten tranquilos, pues déjenlos ahí y no pasa nada. Raúl tiene 69 años, pesa 95 kilos, tiene una TSH en 4,8 y está tomando levotiroxina 50 lunes a viernes y 100 sábados y domingos.
Se la toma con avena y hojuelitas, ya vimos que hay que quitar esta interferencia. Dice que hace gimnasio en casa y se queja que no baja de peso. Ojo, saquemos este concepto también de los pacientes. Miren, pacientes que tenían TSH en 18 lo llevan a 2 y el cambio en el peso es mínimo de 79,6 a 78,9. Digamos que pacientes que tienen hipotiroidismo muy severos, TSH en 102, lo llevan a 2, lo que cambió el peso fue apenas de 4 kilogramos. O sea, conclusión, no por dar levotiroxina vamos a bajar de peso a nuestros pacientes. Es muchísimo más importante la restricción calórica con alimentos nutritivos de comidita real, lo que salió de la tierra, lo que viene del árbol, lo que se pudre si se queda afuera y tiene una mamá de verdad, huevo, pescado o carne, marrano o vaca. 53 años, hipotiroidismo primario, LDL en 190, papá con hipotiroidismo y enfermedad coronaria. Toma 100 microgramos diarios de levotiroxina. Se separó, bajó 10 kilos y decía que eso era antes imposible. La lipotusa hace unas cosas tremendas. TSH 1,23, colesterol en 234 y LDL de 134. Aquí la pregunta es, bueno, si yo le doy tratamiento con levotiroxina, ¿me va a bajar también el colesterol? Y recuerden que la correlación está alrededor de unos 10, 15 miligramos por decilitro. O sea, dar tratamiento con levotiroxina será independiente en ese paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular incrementados y que tienen LDL, miren, 190. O sea, sí o sí se ganó tratamiento para la tiroides, sí o sí se ganó tratamiento para el colesterol. Erika tiene 27 años, bocio grado 1, tiroiditis de Hashimoto. La hermana tiene vitiligo e hipotiroidismo, el papá tuvo un hipertiroidismo, la mamá con déficit de vitamina B12, o sea, autoinmunidad volando por todo lado. Toma 100 microgramos por día y va a iniciar anticonceptivos orales. Si esta paciente viene con una TSH, como les decía, muy cerquita del 1, 1,5, yo la dejo así, le hago un control en 8 semanas. Si la paciente viene con una TSH muy cerca de 3, 3,5, yo me anticiparía con los anticonceptivos orales y le incrementaría alrededor de un 10 a 15% la dosificación, porque ya sabemos que con los mismos van a aumentar las globulinas transportadoras, aumentan las fracciones totales, disminuyen las fracciones libres. Eso significa que tengo que incrementar la dosis de mi paciente. Luisa tiene 25 años, tiene hipotiroidismo primario desde los 10. Toma la misma dosis hace 4 años, 100 microgramos, trae una TSH suprimida con una T4 libre en rango superior. Le bajan la dosis de 100 a 50 y 3 meses después viene con una TSH en 34. Entonces, insisto, si la TSH estaba alta, le subo la dosis. Si la TSH está baja, le bajo la dosis. Siga la flecha, acuérdese, le baja, TSH baja, baja la dosis. Entonces, ¿cuánto se le baja? Entre un 15 a un 20%. Recuerden que la TSH es escandalosa como la sangre. Así es que no se preocupen mucho, la TSH puede ir a ceros y la T4 no necesariamente está tan supremamente elevada. Entonces estaba en 100, bájele a 88 microgramos por día. Chucho tiene 43 años, le hicieron un bypass gástrico, bajó 45 kilos en 2 meses, tiene hipotiroidismo primario con TSH de 16, la dosis precirugía era de 137, ahora de 88 y trae una TSH en 1,23. Ya lo habíamos mencionado, el cálculo en gran parte se hace con la dosis magra, de masa magra, pero también a veces, digamos, el paso más rápido del estómago a la parte del intestino, que sea de absorción, nos permitirá que tenga mejor absorción de la medicina y mejor control. Marta, embarazo de semana 9, tiene una TSH máxima previa de 6,8, tiene hipotiroidismo primario, tomaba 50 de lunes a viernes, la TSH preconcepción estaba en 2,7 y ahora toma 50 todos los días. Fíjense, apenas sepa que está en embarazo, aumente 1 o 2 tabletas la dosis, porque eso en el embarazo se va a aumentar por lo menos cerca de un 30% del requerimiento, sobre todo en pacientes que tenían dosis relativamente bajas y tenían TSHs que estaban alrededor o por encima de 2,5. ¿Cuál es la meta en la embarazada? Primer trimestre 0,1 a 4. Pacientes que tenían TSHs por menos de 2,5, cuando le aumentaron las 2 tabletas de la semana, lograron tener TSHs controladas en el 85%. Perdón, el aumento de las 2 tabletas logró que el 85% estuvieran por menos de 2,5 en el 85% y la TSH menor de 5 se logró en todos los pacientes. ¿Qué es lo importante? Que una mujer que va a buscar embarazo, la idea es que tenga TSH de 2,5 para abajo, idealmente cerca de 1,
porque esto disminuye los requerimientos o la probabilidad de tener que hacer grandes aumentos. Carlos es un hombre que fue llevado a una tiroidectomía total por bocio multinodular, benigno, dice que toma 200 microgramos, que es muy juicioso, que es de marca, que se siente terrible y que tiene 68 de TSH. Las previas son muy variables, 34, 0,1, 8, 1,1. Realmente es un paciente que es un gran dilema. Todo paciente que necesite más de 175 microgramos por día, usted lo que debe pensar es que ese paciente no se está tomando bien el medicamento. Es raro que haya alguien que de verdad tenga una resistencia a la hormona tiroidea. Lo más común es que sean pacientes que tengan pseudo mala absorción, no verdaderas mala absorciones. Y en este sentido, yo lo primero que le diría es, bueno, confirme si el paciente sí tiene hipotiroidismo, que se la tome con agua más tiempo, que se la tome en la noche, lo desparasitamos, yardiasis podría ser una de las causas de aumento en los requerimientos. Mirar si tiene un déficit de vitamina B12 y corregirlo en el contexto de autoinmunidad para mejorar la absorción. Mirar que si se esté tomando bien las tabletas. Se podría dar la opción de dar vitamina C efervescente. Hay trabajos con 500 miligramos por día por al menos 6 a 8 semanas. Algunos la pueden ir hasta 12. Y el tomar en esa agua la vitamina C efervescente y la pastilla de la tiroides logró, sin modificar la dosis, mejorar la absorción, favorecer ese pH ácido y hacer que los pacientes estén más controlados. Si yo ya hice todo esto y el paciente no se mejora, yo hago una prueba de absorción. Eso tiene muchos cálculos y muchas cosas, pero yo se lo voy a simplificar muchísimo. Le voy a decir, mírale una T4 libre basal, dele en forma presencial, si es un paciente joven sin comorbilidad cardiovascular, 1000 microgramos de levotiroxina, y mírale una T4 libre a las 2 y 4 horas. Incluso podría hacerse solo el de 4 horas. Si ese paciente normaliza la T4 o tiene un delta de más de 0,6 microgramos, nanogramos por mililitro, la unidad de la T4, yo simplemente le voy a decir, ese paciente sí absorbe y no vamos a seguir buscando más cosas raras. Lo más probable era que no se lo estaba tomando, requiere evaluación con psicología para que nos ayuden en el tratamiento y entender si debajo de todo esto hay trastornos de depresión o comorbilidad psiquiátrica que impida una adherencia adecuada. Ana tiene vitiligo, hipotiroidismo primario y falla ovárica a los 37, tiene déficit de B12, pesa 58 kilos, toma 75 microgramos, trae una B12 buena, tiene una ferritina en 18 y una TSH en 4,5, pero refiere fatiga. No todo lo que pase es por la tiroides. Mejore ese hierro. Recuerde que por lo menos de 50, 60 de ferritina. Y ya está bien, puede que tenga una huella digital donde ella se sienta mucho mejor cuando está con TSH entre 1 y 3. Hágale un pequeño ajuste, pero recuerde que no todo lo que pasa en el cuerpo es por el hipotiroidismo. Pedro, 54 años, sobrepeso, hipertenso, hipercolesterolemia, tiene una TSH en 8,7 con una T4 libre en límite inferior normal y anti-TPO negativos. A los 3 meses la TSH va en ascenso, tiene 9,4. Aunque si bien hay discusión frente a la parte del riesgo cardiovascular, hay asociación con dislipidemia, hipertensión diastólica y síndrome metabólico y una mejor evidencia sobre todo en hipercolesterolemia e hipertensión. Ahora, esto sobre todo con TSH por encima de 10, pero desde 7 en adelante podría incrementarse la mortalidad por las causas cardiovasculares. Por falla cardíaca es por encima de 10. Y de hecho, diferentes trabajos han mostrado como pacientes que tienen TSH elevadas en hipo subclínico, menores de 65 años, podrían tener incremento en su riesgo cardiovascular y de ahí la justificación del por qué considerar darles tratamiento en dosis bajas. Ernesto dice que tiene una marcha táxica, tiene náusea, mareo, está hiponatrémico, una TSH normal, pero un cortisol bajitico y una T4 en el piso. Recuerden que este es un hipotiroidismo central y que no se ha diagnosticado con TSH, sino con la T4. Se le da la levotiroxina y la idea es tener niveles de T4 libre en la mitad superior del rango de referencia. Finalmente, ¿cuándo enviar al especialista? Cuando no ha logrado metas, luego de 2 a 3 ajustes, cuando tiene altos requerimientos, más de 175 microgramos por día, el paciente que tiene síndrome poliglandular autoinmune, hipotiroidismo y embarazo, hipotiroidismo e infertilidad, hipotiroidismo y enfermedad nodular. Les agradezco mucho por la invitación, por toda la atención prestada. Los invito a que vean www.elprofewiles.com y nos sigan también en Instagram en el Profe Willes. Muchísimas gracias